Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para este canal. El día de hoy les traigo la comparación anime y novela del capítulo número 8 de la quinta temporada de Date Alive. Así que sin nada más que decir, comencemos. Para comenzar, se saltaron una escena. La nave Ulmus sobrevolaba el espacio creado por Mio. Karen parecía serena pero estaba consternada. Desde que había aparecido el espíritu del origen, todos los demás signos de vida empezaron a desaparecer. Tanto Nivecols como Bandersnatch, incluso las naves enemigas, habían caído. Desde este punto de vista, se podría decir que Ratatosk había ganado. Pero la cosa no era tan simple, había perdido contacto con Shido. Era como un tablero de ajedrez sin su rey. Karen intentó analizar el espacio creado por Mio, pero entre más lo hacía, más difícil era comprenderlo. Aunque estaba claro que ese espacio era una barrera, parecía tener un núcleo, un ángel. Y los atributos de la magia espiritual que lo componían parecían cambiar constantemente. En poco tiempo era completamente diferente y también había crecido en tamaño. Además se comportaba como un territorio. Y en ese momento Karen lo comprendió, era el mundo vecino o mundo limítrofe. Y en ese momento alguien de la tripulación de Ulmus le informó de que habían recuperado la señal con una cámara dentro de la estrellada Fraxinus. Ahí confirmaron la muerte de la tripulación y de Nia y Kotori. Karen suspiró en frustración. Antes había confirmado la muerte de las hermanas Yamai y de Kurumi, pero no pensó que la situación se agravara tanto en tan poco tiempo. El número de cuerpos confirmaba que la mayoría de los espíritus habían muerto, pero aún faltaba uno el cual no encontraba, y ese era el de Toka. En cuanto a la escena inicial, el espacio donde estaba Toka se describe como un lugar donde no sabías dónde era arriba o abajo, y daba una sensación de estar flotando en agua tibia. Sin embargo, había una sensación incómoda con un sentimiento de no pertenecer a ese lugar, donde el menor descuido haría de que ella desapareciera. Era un sentimiento similar a tener sueño y querer dormir pero no deber hacerlo. Un sentimiento peligroso pero tentador. Toka sabía de que si se dejaba llevar sería el fin de todo, y por eso se aferraba a seguir consciente, pero la tentación era demasiada, y en ese momento su otra yo le habló y le dijo de que si deseaba dormir estaba bien. Toka abrió los ojos y el sueño que le invadía se fue, y se dio cuenta del extraño lugar en el que se encontraba. Era como un gran vacío sin fin, y de alguna forma se movió hasta su otra yo. Y la conversación que tienen ambas es igual a la del anime, a excepción de ciertas cosas que dice la otra Toka, que si no se han dado cuenta, esta otra Toka es la Toka inversa. Ella comenta de que ya conoce a las otras espíritus porque desde la última inversión de Toka, ella usaba los ojos de Toka para ver el mundo de vez en cuando. Y la revelación que le deja la otra Toka también se deja como un misterio por ahora. Pero como se menciona más adelante, Toka es un espíritu puro, así como Mio. De hecho, si se lo piensan bien, todas las espíritus cuando Shido las conoció ya tenían un nombre. Solo Toka y Mio no tenían un nombre en un principio. Por cierto, no sé si cuente como spoiler, pero en un futuro, luego del arco de Mio, Shido le dará un nombre a la Toka inversa. Ahora, lo que pasaba por la mente de Shido al momento de estar de rodillas frente a Mio, a punto de rendirse, era que hace unos instantes él había decidido firmemente no perder la parte de las memorias de Shido. Al fin y al cabo, era su vida y tampoco quería que las personas queridas para él desaparecieran. Sin embargo, ahora que el peor final se había hecho realidad, incluso si escapaba de Mio, ¿a dónde iría? Los espíritus que esperaban su regreso se habían ido. ¿No sería más fácil rendirse ante Mio y ahorrarse la desesperación que sentía? Shido sabía de que esa idea era lo peor que podría hacer, pero tal vez, por tener también los recuerdos de Shinji, no podía sacarse esa posibilidad de la mente. Mio entonces lo tocó y Shido ya no tenía fuerza ni física ni mental para resistirse, y mientras Mio le inyectaba poder, él se iba desvaneciendo. Era como quedarse dormido. Tal vez así se sentía la muerte. Pero de pronto escuchó su nombre y abrió los ojos, y al mirar bien, una de las esferas del aro de Mio que contenía el cristal se había roto. Y de ahí emergió Toka, quien se llevó a Shido tomando una buena distancia de Mio. Todo pasó tan rápido que Shido creyó que la Toka ante él era solo un sueño o una ilusión. Y al confirmar que era la verdadera, una culpa lo invadió, casi se rendía ante Mio. Y se disculpó con Toka, pero Toka le dijo de que no era necesario. Él había resistido hasta ahora. Eso era más que suficiente, para que aún haya posibilidades de ganar. Shido ante esas palabras sintió como una descarga lo sacudía, y se recompuso, y eso hizo que sacara energías de algún lugar cuando él creía que ya no tenía energías, y se levantó. Y la conversación que le sigue sobre Toka siendo diferente a los demás espíritus es igual al anime. Hasta el punto donde Toka agradece que Shido le diera un nombre. Ahí Shido vuelve a elevar su determinación de no rendirse. Mio suspira y dice que incluso así el resultado será el mismo. Entonces el árbol núcleo del territorio empezó a brillar, y Shido le preguntó a Toka qué era todo este espacio.
y Toka le explicó los poderes de Mio, tanto el Ainsof, que era el árbol, y el Ainsof Ur, que era la flor. Shido dijo de que eso era aterrador. Toka le preguntó si quería rendirse, pero Shido contestó que nunca lo haría, y así la batalla comenzó. Y cuando Toka lanzó el primer ataque, a diferencia del anime que lo desvió en la novela, Mio planeaba recibirlo de lleno. Después de todo, antes no le habían hecho nada a sus ataques, pero justo antes de que la tocara, Mio lo esquivó con un movimiento leve, y el ataque le rozó la nariz y le rompió una parte del vestido astral. Toka se alegró, pero Shido dijo de que no le hizo mucho daño, y Toka le dijo de que antes ni con Hambalgen le habían hecho ningún rasguño. Shido entonces se preguntó cuál era la diferencia de antes con ahora, qué había cambiado, o tal vez Mio estaba conteniéndose o tal vez se quedaba sin poder. Pero en ese momento Shido se dio cuenta, a diferencia de antes, que Toka tenía un vestido astral limitado, ahora tenía un vestido astral completo. Eso significaba de que Toka tenía el 100% de su poder. Sin embargo, Shido aún podía sentir el poder de Toka sellado dentro de él, por lo que no le encontraba explicación a tal hecho. Pero aún así no debía desperdiciar este milagro. Entonces Mio pareció comprender lo mismo y dijo de que ahora dejaría de contenerse. Y con la declaración de Toka diciendo de que Shido era de ella, la batalla continuó. Mientras esquivaba los ataques, Mio se dio cuenta de algo. Toka había absorbido el poder de los demás cristales e incluso el propio poder de Mio. De ahí la manifestación del vestido astral completo. Incluso el propio Sandalphon en este momento era más fuerte que su ataque final Hambanhel de antes. Y como Toka también absorbió parte del poder espiritual de Mio, la regla de que nadie podía atacar a Ainsof ya no valía para ella, ya que Ainsof consideraba a Sandalphon parte de sí mismo, por compartir el poder de Mio. Y mientras combatían, Mio empezó a tener un sentimiento extraño hacia Toka. Ambas eran espíritus puros, ambas no tenían nombre y ambas conocieron a Shido. Se podía decir de que Toka era igual a ella. Mio entonces usó a Ainsof para invocar unas ramas que bloquearan el paso de Toka. Y miró a Shido. Él no había atacado, pero desde el principio había estado usando a Gabriel para potenciar a Toka. En su mirada, Shido tenía una determinación incluso mayor que antes. De seguro aún estaba buscando alguna forma de vencer a Mio y revivir a las demás. Y ante esa mirada, Mio sintió que su corazón se contraía fuertemente. Entonces dijo en voz baja que la desesperación no le convenía a Shido. Entonces Toka cortó las raíces que bloqueaban su camino, pero estas empezaron a perseguirlas. De hecho, las leyes que agregaba Mio a Ainsof no le afectaban a Toka por compartir poder, pero aún podía hacerle daño con las raíces del árbol. Y en un momento que las raíces atravesarían a Toka, Shido saltó frente a ella. A Mio no le quedó más opción que frenar el ataque a centímetros de Shido. Mio sabía que con las llamas de Kamael podría sobrevivir, por eso, aunque tuvo la intención, se había negado a sellarlo con las leyes de Ainsof. Y al ver a Shido protegiendo a Toka, Mio tuvo un flashback de cuando una bala atravesó a Shinji y su vida se esfumó. Mio distorsionó ligeramente su rostro y usó las raíces para rodear a Shido y hacerlo a un lado arrojándolo. Toka usó la distracción de Mio para invocar al trono de Sandalphon. Mio creyó que Toka usaría Hambalgen y con su poder actual ese ataque sería peligroso para Mio, por lo que llamó a Ainsof Ur y le ordenó hacer un ataque llamado Genet. Ahí una pequeña flor apareció y disparó un rayo hacia Toka. Mio pensaba apuntar al cuerpo de Toka ya que Hambanhel concentraba todo el poder en la espada y dejaba desprotegido el cuerpo, pero Mio no previó lo que hizo Toka en realidad. Toka al destruir el trono, en lugar de gritar Hambanhel, gritó Rayleigh, y los pedazos del trono se fusionaron con su vestido astral, haciendo una armadura. Y en el último segundo, Toka esquivó los disparos Genet de Mio. Entonces Mio lo supo, esa armadura era como el poder Shirion de Yoshino, que transformaba a su ángel en una armadura. Para más información vayan a ver el capítulo 11 de la temporada 3, durante la batalla con Origami Invertida. Ni siquiera Mio pudo entender ese nuevo poder, porque se suponía de que el atributo del cristal Séfira venía establecido desde un principio, y los poderes también dependían de la personalidad del usuario. Entonces Toka en un instante se acercó a Mio y la cortó en el hombro. Esta era la primera vez en toda su existencia de que Mio era herida, y felicitó a Toka por eso y por nunca rendirse. Pero por eso Mio respondería como era debido, y al final ya saben lo que pasó. Mio borró de la existencia a Toka. Cuando Shido vio desaparecer a Toka no lo entendió en un inicio, ya que el ataque de Mio había liberado una gran cantidad de luz y no logró ver nada. Y cuando la luz se fue buscó a Toka a su alrededor, pero Mio le dijo de que se había ido. Aunque en un principio Shido creyó de que Mio la había trasladado a otra parte así como hizo con él antes. Siendo así, solo tendría que aguantar el combate hasta que ella regresara, pero tendría problemas si la había enviado al búnker, donde lo había mandado antes a él, ya que ella tendría problemas para salir, pero Mio viendo la expresión de Shido le explicó que no la trasladó a ningún lugar, ya que como Toka tenía parte de su propio poder, eso no funcionaría con ella.
Shido sabía lo que eso significaba y Mio se lo confirmó. Toka no había sido trasladada ni la había matado, sino que la había eliminado de la existencia, ya que ese era el poder de su ángel Ain. Era el vacío. Aunque ella hubiera preferido no usar esa carta, Toka no le dejó opción. Pero ahora era tiempo de regresar a Shin. Sin Toka el poder de Shido se había reducido, pero aún era suficiente para darle vida eterna. Entonces Mio se acercó a Shido y Shido volvió a sentir la desesperación ante él, por lo que en un intento desesperado invocó a Metatron y disparó sin previo aviso. Aunque la desesperación volvió, le había jurado a Toka no rendirse de nuevo. Pero no solo invocó a Metatron, invocó a muchos ángeles, pero ninguno parecía dañar a Mio o siquiera moverla, y entendió por qué Toka estaba tan sorprendida antes cuando le dañó el vestido a Mio. Y Mio respondió a los ataques de Shido enredándolo con su vestido astral para inmovilizarlo, y aunque intentó liberarse, cortando el vestido con Sandalphon fue inútil, y mientras veía a Mio acercarse, la determinación aún se mantenía. Él planeaba oponerse a Mio hasta el final, pero afortunadamente Kurumi, o mejor dicho, un clon de Kurumi, llegó a rescatarlo. En este punto regresamos una hora en el tiempo para entender cómo fue que Mio salió del pecho de Kurumi. Si recuerdan al final de la temporada 4, Kurumi mandó a un espacio de su poder a Reine. Este espacio debía consumir hasta el último segundo del tiempo de quien quedase atrapado ahí, para que ese tiempo se le quedara a Kurumi. Pero Reine no solo no fue consumida, sino que rejuveneció robándose el tiempo de Kurumi. Eso explicaba por qué cuando emergió del pecho de Kurumi como Mio se veía más joven que la reina que estaba en Fraxinus. Y mientras Mio emergía de Kurumi, sus clones sintieron una obstrucción en sus pechos, y todas al ver a su original comprendieron la situación. La Kurumi original intentó defenderse apuntando su arma a Mio y disparándola, pero eso solo fue para aparentar y aprovechó un momento en que Mio se dio vuelta y el dolor la invadió. En ese momento fingió que el disparo falló, pero él mismo dio en el blanco. Un clon de Kurumi lo recibió y al principio creyó que era el final, pero no sintió dolor. El clon más bien sintió como si un remolino se la quisiera llevar, y ahí lo entendió todo. Pero aún así el clon quería gritar por ver a su original a punto de morir, sin embargo no podía hacerlo. Si lo hacía llamaría la atención y Mio se daría cuenta del plan. Así que simplemente susurró que la dejara el futuro a ella. Regresando al presente, Mio liberó a Shido porque sería peligroso estar en medio de la batalla, y sin dejar de disparar una ráfaga de balas de oscuridad que en realidad no le hacían nada a Mio, la clon de Kurumi aterrizó al lado de Shido. Entonces le dijo de que tal parecía de que ella no podía olvidar la sensación de sus labios. Y diciendo eso, el clon pateó el suelo para saltar otra vez y retirarse de Shido. Y mientras veía la pelea, Shido pensaba en que el accionar del clon era muy raro. Junto con lo que le dijo, combinado con que la clon debía ser consciente de que no era rival para Mio, la Kurumi original debía tener un propósito más profundo al enviar a su clon que solo pelear una batalla imposible. Además, ella no desperdiciaría el poder de sus balas en eso. En el pasado incluso lo salvó muchas veces usando la bala para mandar su conciencia al pasado. Y recordando las palabras de la clon una vez más sintió que finalmente la última pieza encajó. Pero justo en ese momento la clon fue atravesada por el vestido de Mio y mientras ella miraba a Shido pensaba de que había fallado. Él le sonrió levemente y entendió que el mensaje fue recibido con éxito, por lo que desapareció con una sonrisa. Mio dijo de que no entendía esa resistencia inútil de Kurumi. Shido contestó mientras lágrimas salían de sus ojos de que nada fue inútil. Toka hizo que el clon de Kurumi llegara a tiempo y así él se dio cuenta. Él empezó a repasar en su mente los poderes de cada una y supo que nada serviría contra Mio, pero la respuesta que le dio Kurumi sí. Entonces, a diferencia del anime que Shido le explica a Mio lo que hizo Kurumi, él solo habló para invocar al ángel de Kurumi, Zafkiel. Mio apenas pudo reaccionar, pero Shido ya había apretado el gatillo. Cuando Shido reaccionó, lo primero que hizo es comprobar la fecha. Era 19 de febrero, un día antes del inicio de la guerra. Y al ser consciente de que la bala funcionó, se inclinó como en posición de oración para contener las emociones que querían salir de su garganta. Era alivio por este resultado y un profundo aprecio por todos. Pero en el instante siguiente, ese sentimiento se fue y puso una expresión sombría, porque aún debía encontrar una forma de vencer a Mio y evitar de que ella se diera cuenta. Empezó a meditar que podría ser diferente, y la última respuesta que encontró fue que él conocía todo lo que pasaría, por lo que empezó a pensar en las posibilidades de sus acciones. Podría ser que Mio no aparezca en primer lugar, pero Mio ya estaba dentro de Kurumi, o vivir en bucle con la sexta bala hasta que encuentre la solución a todo. Pero tampoco funcionaría. Si Kurumi o Shido muriesen en la batalla, ya no habría nada que hacer. Además, había una pequeña posibilidad de que Mio se diera cuenta de que Shido ya había vivido la situación antes. Otra opción era sellar a Kurumi y viajar 30 años al pasado, pero de nuevo Mio estaba dentro de Kurumi. Ya no encontraba una solución.
y en ese momento apareció Toka. Él al verla la abrazó y Toka se sorprendió, pero al escuchar que lloraba simplemente le acarició la cabeza. Shido estaba a punto de decirle a Toka todo lo que pasaría, pero se detuvo. El enemigo estaba a bordo de Fraxinos. Reine aún seguía en la nave y ella tenía acceso a todas las cámaras y micrófonos de la misma. Todo lo que pasaba en Fraxinos era documentado y almacenado, por lo que se inventó la excusa de que tuvo un sueño feo. Y mientras le frotaba la espalda, Toka preguntó si en el sueño ella se esforzaba. Él se lo confirmó y ella respondió diciendo en broma de que Shido no podía hacer nada, así que ella tenía que esforzarse el doble. Y luego Toka intensificó la fuerza del abrazo que compartían, y dijo que incluso cuando todos la consideraban una enemiga, él estuvo ahí para ella. Él era el chico que podía manejar a todas las espíritus, y justo con esas palabras él tuvo una idea. ¿Cómo era que algo tan simple no le había venido a la mente? Tal vez sería porque Mio eliminó a todos, o porque era muy fuerte. Entonces Shido le agradeció a Toka y dejó ese lugar. Y caminando por el corredor, la respuesta era obvia. Mientras el oponente sea un espíritu, solo había una cosa que hacer. Y al final del corredor encontró a Reine. Shido tembló un poco, pero apretó los puños y la llamó. Reine le respondió con el apodo que le había puesto desde siempre, o más bien el apodo que era de Shinji. Él nunca vería este apodo de la misma manera. Sin embargo, no era momento para eso, y entonces mirando directamente a Reine, le invitó a una cita. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Y sin nada más que decir, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme un like. Nos vemos en la próxima. Sayonara.